Una explosión es siempre un proceso espectacular. La transformación química que tiene lugar es rapidísima, casi instantánea. En cambio, la formación de petróleo a partir de restos de seres vivos requiere millones de años. Naturalmente, muchas reacciones ocurren a velocidades intermedias. Un trozo de hierro húmedo puede oxidarse en meses. La comida se digiere en horas. Pero ¿por qué unas reacciones son muy rápidas y otras son muy lentas? Dado que en la industria el tiempo es oro, ¿seríamos capaces de encontrar la forma de acelerar una reacción que nos interese? O por el contrario, si quiero evitar una reacción indeseable como la oxidación de las vitaminas de este zumo de naranja, ¿podremos encontrar la forma de frenar esa reacción o incluso de detenerla completamente? Cortemos unas tiras iguales de magnesio. Echamos la primera en un matrazo y añadimos ácido clorhídrico diluido. Vemos que reaccionan y se desprende un gas, hidrógeno, que infla el globo en 23 segundos. Repitamos el experimento utilizando ahora ácido más concentrado. El gas se produce en solo 10 segundos. Es decir, la reacción es más rápida al aumentar la concentración de los reactivos. ¿Será este un comportamiento general? Abrimos una llave de este mechero. Sale un gas, el acetileno, que arde con el oxígeno del aire. Abramos la otra llave dando salida a oxígeno puro. Ahora la llama es más viva y caliente y puede fundir el hierro. El acetileno arde más deprisa con oxígeno puro que con aire. El contenido en oxígeno del aire es solo del 21%. Una vez más, al aumentar la concentración, la reacción se hace más rápida. Repitamos la reacción del magnesio, pero dividiendo una tira en trocitos. Vemos que reacciona antes que con la tira entera. Estamos ante otro comportamiento general. Cuanto más finamente dividido esté un reactivo sólido, más deprisa reacciona. Quienes encienden hogueras saben que las ramitas arden antes que los troncos gruesos. Las patatas pequeñas se fríen antes que las grandes. Y el hierro pulverizado arde fácilmente, mientras que en trozos grandes no arde. Volvamos a las últimas tiras de magnesio. En esta, si calentamos, la reacción es más rápida que a temperatura ambiente. Al elevar la temperatura aumenta la velocidad de reacción. ¿Será también esto algo general? La velocidad de las reacciones aumenta siempre con la temperatura. Las plantas crecen más rápidamente en los climas cálidos que en los fríos. Y en la vida diaria aprovechamos nuestro conocimiento del efecto de la temperatura sobre las reacciones y así refrigeramos los alimentos para retrasar las reacciones que producen su descomposición. Podemos ver literalmente el efecto de la temperatura observando una reacción que produzca luz. Cuando se mezclan las dos sustancias, reaccionan emitiendo luz. Y cuanto mayor es la velocidad de reacción, más luz se emite. Sumergimos una barra en agua fría, la otra en agua caliente. Esta última produce más luz que la sumergida en agua fría. En general, la velocidad de una reacción se duplica aproximadamente cuando la temperatura aumenta unos 10 grados Celsius. Pero aún disponemos de otra forma de acelerar las reacciones. Esto es peróxido de hidrógeno. No se puede almacenar mucho tiempo, ya que se descompone lentamente en agua y en oxígeno. Añadamos ahora dióxido de manganeso. Se descompone muy deprisa.
Sorprendentemente, acabada la reacción, se recupera todo el dióxido de manganeso, una sustancia que no se consume en la reacción y que, sin embargo, hace que ésta vaya más deprisa. Se llama catalizador. A veces, los catalizadores no son tan raros, están más cerca de lo que parece. Este terrón de azúcar no arde en el aire. Pero si lo untamos con ceniza, vemos que arde rápidamente. La ceniza es el catalizador de esta reacción. En la mayoría de los procesos industriales se utilizan catalizadores. Ahorrar tiempo es ahorrar dinero. Los seres vivos utilizan los mejores catalizadores. Se llaman enzimas y con ellos aceleran casi todas sus reacciones. A la temperatura del cuerpo, sin catalizadores, las reacciones serían muy lentas y moriríamos. El cuerpo humano tiene más de 100.000 enzimas que pueden hacer que una reacción transcurra millones de veces más deprisa. ¿Y por qué hay tantas? Bueno, cada enzima cataliza solo una reacción concreta, ya que su molécula debe ajustarse a la de los reactivos como una llave a su cerradura. Hemos visto que en la velocidad de reacción influyen diversos factores, tales como la concentración de reactivos, la superficie de contacto, la temperatura o la presencia de catalizadores. ¿Pero por qué ocurre así? Vamos a echar un vistazo al nivel atómico. Para que ocurra una reacción química, las moléculas de las sustancias reaccionantes deben chocar y entrar en contacto. Hay choques que son eficaces, otros no lo son. ¿Por qué crece la velocidad de una reacción al aumentar la concentración de los reactivos o el área de la superficie de contacto? A medida que aumenta el número de personas en la calle, aumentan las posibilidades de chocar con alguien. Del mismo modo, al aumentar la concentración de las moléculas, ocurren más colisiones y los productos se forman más deprisa. Cuando un reactivo es un sólido, solo las partículas de la superficie pueden entrar en contacto con las de los otros reactivos. Cuanto más dividido es el sólido, mayor es su área superficial. El hierro pulverizado arde en el aire porque presenta un área superficial al ataque del oxígeno muy grande. Precisamente los colores brillantes de los fuegos artificiales se forman al arder metales pulverizados. Para que reaccionen las moléculas de los reactivos, no basta con que choquen con la orientación adecuada. Es necesario, además, que lo hagan con suficiente energía, de modo que se rompan unos enlaces y se posibilite la formación de otros nuevos. Solo los choques entre moléculas, cuya energía supere una cierta cantidad, llamada energía de activación, tendrán éxito. La energía de activación actúa como una barrera de energía que hay que superar. Si calentamos, las moléculas se moverán más deprisa, con más energía. Cuanto más alta la temperatura, mayor es el número de moléculas capaces de superar la barrera y, por tanto, de reaccionar. Esto explica que la velocidad de reacción aumente con la temperatura. Muchas reacciones exotérmicas poseen una energía de activación tan alta para que ocurran que hay que iniciarlas con una llama. Y una vez iniciada, la reacción sigue sola. También se puede iniciar con una chispa, o bien por fricción, por un golpe violento. En el impacto, una sustancia, la ácida de sodio, se descompone generando gas nitrógeno que infla el airbag. O bien un rayo. Y por qué no también con luz. El papel fotográfico tiene iones de plata. Solo los que sean iluminados reaccionarán luego con el revelador.
Y por último, ¿cómo consigue un catalizador acelerar una reacción? Sencillamente, lo que hace es facilitar una ruta adicional con una barrera de energía más baja. En presencia de un catalizador, las moléculas necesitan menos energía para reaccionar y, por tanto, la reacción es más rápida. El papel de un catalizador es similar al de un túnel para pasar una montaña. Ambos proporcionan una ruta que ahorra tiempo y energía. Pero los catalizadores no solo son importantes en procesos industriales. En un spray como este, el propelente suele ser un gas freón cuya molécula está compuesta por átomos de cloro, entre otras cosas. Estos átomos son liberados en la alta atmósfera de tal forma que se convierten en catalizadores de la reacción que construye y destruye ozono y oxígeno. De tal forma que al final pudiera ser que acabara destruida toda la capa de ozono. Como vemos, pues, los catalizadores juegan también un papel fundamental en la naturaleza. Los factores que afectan a la velocidad de reacción son factores importantes en todos los campos. La velocidad de una reacción química es la velocidad a la cual se forman los productos o se consumen los reactivos. La velocidad de una reacción depende de la naturaleza de los reactivos, el área de contacto entre reactivos, la concentración, la temperatura y la presencia de un catalizador. Para que se lleve a cabo una reacción, los reactivos deben colisionar con suficiente energía y orientación adecuada.